Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Tenemos comunicación en este momento con el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio de noticias. Luis Carlos, bienvenido como siempre, con mucho gusto te saludo, te mando un abrazo a distancia sana. Vamos a entrarle. ¿Qué te parece lo que acaba de decir? Ya lo escuchaste, Porfirio Muñoz Ledo. Ha cambiado el centro de gravedad de las cosas, hay que buscar la unidad y cuidarse de los picapleitos. Bueno, me parece que lo que ha hecho Muñoz Ledo en los últimos días es muy saludable. Es un contrapeso dentro del mismo partido Morena, y me parece que su voz y la presencia que tiene ayuda mucho a la reflexión. Y déjame decirte, como tú mencionaste, el día de hoy la Comisión de Presupuesto presentó un proyecto de dictamen que reduce los riesgos de la iniciativa que presentó López Obrador la semana pasada. En efecto, define con mayor claridad, pone límites en el tiempo. La propuesta original de López Obrador básicamente decía, si hay emergencia económica, yo puedo hacer con el presupuesto lo que quiera. Lo que dice este proyecto de dictamen de hoy es que la emergencia solo se puede decretar si hay una caída del 1% del PIB. 2, que esa emergencia solo durará durante el año en curso. Y 3, que si los cambios son mayores al 10%, la Cámara de Diputados deberá aprobarlo. Sin embargo, a pesar de que este proyecto de dictamen de hoy es mejor que lo que propuso el presidente, que era muy ambiguo y tenía graves problemas de inconstitucionalidad. Que lo señaló Muñoz Ledo, claro. Así es, lo de hoy tiene 3 problemas básicos. 1 es que se le da mano libre al presidente por un monto enorme de hasta el 10% del presupuesto. 10% del presupuesto, Pepe, son 611,000 millones de pesos en 2020, que equivale al 2.5% del PIB. Segundo problema. Todas las emergencias en México están definidas a nivel de la Constitución. La emergencia por temas sanitarios, la emergencia por causas de seguridad nacional y otras cosas. De tal forma que tú no puedes poner a nivel de una ley una emergencia cuando el modelo mexicano las define a nivel de la Constitución. Y tercero, y creo que este es el más importante, como dijo Muñoz Ledo, esta propuesta es superflua porque lo que tenemos que hacer para enfrentar la emergencia ya está en la ley. La ley de presupuesto ya establece qué ocurre cuando tienes que cambiar el presupuesto sobre la marcha. De tal forma que el presidente López Obrador puede mandar mañana una propuesta de modificación al decreto de presupuesto 2020 y pedir que por tal y tal razón se modifiquen las cifras originales. Y con eso, el Congreso, la Cámara de Diputados puede reunirse la siguiente semana, habrá divergencias, habrá cuestionamientos, pero finalmente ya existe el mecanismo en la ley actual. Por eso es que ante esta contingencia, lo que preocupa es por qué lo quiere meter en ley si basta con que mande una petición de cambios al presupuesto que se aprobó el año pasado. A ver, aquí yo tengo una pregunta que sería alguien que está medianamente interesado en la política. ¿No será que se está poniendo el presidente de la República, se está blindando se está poniendo el parche antes de que le salga el grano, de que el año que viene Morena no tenga el poder legislativo suficiente, la fuerza suficiente en términos de mayoría, etcétera, como para que se le vaya encima a la oposición y lo amarre al presidente, le ponga esposas y lo amenace? ¿No será que se está previendo eso para evitar esto que te estoy comentando? Esta es una preocupación que existe, por supuesto, aunque debemos decir que el presupuesto 2021, el que va a regir el próximo año, se va a aprobar en diciembre de este año, cuando el presidente seguirá teniendo mayoría de Morena. Sí. Y también es cierto decirlo que en el proyecto de dictamen que hoy se presentó, se dice que obviamente el presupuesto del próximo año ya tendrá contemplado la nueva situación económica, de tal forma que no habrá justificación para que en febrero o marzo del próximo año el presidente diga, por favor, voy a cambiar el presupuesto, porque uno supone que en diciembre de este año el Congreso tomará en cuenta la nueva realidad y hará un presupuesto con las nuevas cifras y las nuevas expectativas.
Pero claramente el tema de fondo es este. El tema de fondo que preocupa es esta preocupación de que el presidente López Obrador tiene una tendencia a personificar el ejercicio del poder, que es un presidente que no le gusta el diálogo, que es un presidente que no le gustan los contrapesos. Y esta medida a la ley efectivamente concentra más autoridad. Ahora te voy a decir algo que los partidarios de Morena dicen lo siguiente. En el pasado el gobierno cambiaba el presupuesto en la marcha. Y tienen razón. Nosotros en Integral hicimos un estudio sobre la negociación del presupuesto y lo que encontramos es que en los últimos 10 o 15 años el Congreso aprobaba una cosa y el gobierno subejercía recursos y luego los reasignaba de forma discrecional. Al final del día el gobierno se salía con la suya porque finalmente iba haciendo las adecuaciones sobre la marcha. Esto tiene muchas explicaciones, en parte porque los proyectos aprobados por el Congreso no se materializaban por una serie de razones, pero el hecho es que ya había una enorme discrecionalidad del gobierno. Y dos, porque el Congreso mexicano no ha hecho su chamba de darle seguimiento al ejercicio del gasto. Ahora bien, que en el pasado el gobierno haya socavado el mandato del Congreso en los hechos, no puede ser una justificación para decir que ahora hay que darle más autoridad presupuestaria al presidente. Creo yo que lo que se debe hacer es que el presidente tome la ley vigente para modificar el presupuesto y que después se discuta si la ley de presupuesto está bien definida y dos, muy importante, que se le exija a la Cámara de Diputados y a su Comisión de Presupuesto que hagan bien la chamba de seguir con cautela y con mucha cuidado el ejercicio del presupuesto porque en ese ejercicio han ocurrido abusos en el pasado. Gracias, Luis Carlos, gracias por ayudarnos a ver el panorama con mucha mayor claridad en este tu análisis. Gracias, Luis Carlos, y estaremos en contacto. Muy buenas noches, Pepe. Gracias, buenas noches, el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.